Muy buenos días a todos y bienvenidos a este interesante podcast en el que hoy estaremos con cuatro personas hablando acerca de discusiones muy recientes sobre fenómenos culturales y sociales del discurso de odio. En el podcast del día de hoy vamos a tener un debate acerca de cuál es la mejor manera de contrarrestar los discursos de odio. Por un lado, Isaac y Catherine defenderán que los discursos de odio deben ser regulados jurídicamente. Por el otro, Santiago y yo, Gabriel, defenderemos que los discursos de odio no pueden ser regulados. Claro, muchas gracias Gabriel por la presentación. Eh, la postura que yo defiendo es una postura que ha sido adelantada por la filósofa feminista del derecho Catherine McKinnon en su libro Solo Palabras. En este libro ella sostiene que los discursos de odio tienen efectos materiales concretos en la reproducción de estructuras de opresión. El ejemplo que ella desarrolla en su libro es la pornografía y como este es un discurso de odio quizás no tan lingüístico, pero con claras repercusiones sobre la forma en la que se articulan las relaciones de poder, las imágenes que las personas tienen acerca de lo que es una relación sexual, de lo que es posible llevar a cabo en esas interacciones. Entonces ella en este libro sostiene que debe ser regulada la pornografía y los discursos de odio por el efecto que tienen a la hora de reproducir estructuras opresivas. Yo considero que el discurso de odio, de hecho, no debe ser regulado, al menos no jurídicamente, por el aparato estatal y judicial. ¿Por qué? Y yo me baso mucho en Dworkin, que es un filósofo del derecho, que básicamente dice que el discurso de odio, en vez de ser regulado jurídicamente, debe ser combatido por medio de argumentos fuertes. Es decir, en tanto un acto individual, deliberado, que hace una persona que propina por medio de su discurso de odio hacia alguien más o hacia una población concreta como la comunidad afro en Estados Unidos o los negros afriparenqueros en Colombia, no debe ser sancionado jurídicamente, sino que la mejor forma de combatir ese discurso de odio es con argumentos fuertes hacia la persona. Un excelente ejemplo de ello es el caso de cuando aquí en Colombia sucedió el problema con la señora que le dijo a Francia Márquez que era un simio, que era una estúpida, que por ser negra básicamente, y todo esto en mis palabras, pero parafraseándola, ella no merecía estar en el poder. Todos estos insultos provienen de una idea de la señora como ella, que es racista y que eso es profundamente problemático, pero que puede ser contrarrestada haciéndole entender a ella por qué está equivocada en el marco de la libertad de expresión que ella y yo tenemos. Bien, si bien en este tipo de cosas el discurso de hoy lo que quiere hacer es pelear y contrarrestar este tipo de discriminaciones hacia la sociedad diversa, ¿no? Y también la misma regulación, quiere generar una colaboración para tener el bien común. Acá la posición de la regulación nos estamos soportando a partir de Jeremy Waldron, que es un profesor de filosofía y derecho, que expresa que este tipo de pensamiento, el discurso de odio, precisamente lo que hace es que tiene efecto sobre el tejido social y hace que los mensajes como la xenofobia, la discriminación, el racismo, se conviertan a algo que estará ligado y afectará de por sí la atmósfera social que estamos creando a partir de una sociedad normativa y liberal. Adicionalmente, tenemos que él nos expresa que este discurso de odio es un ataque calculado a la dignidad de los miembros vulnerables de la sociedad. Y esa misma diversidad que tenemos, que son grupos minorías, tenemos que trabajar en contra de esa discriminación que se está generando hacia ellos, ¿no? Adicionalmente, tenemos que, bueno, si bien no queremos limitar la libertad de expresión de este discurso de odio, queremos impedir que dicha incitación
se convierta en algo más peligroso, ¿sí? Instigando a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo cual está prohibido según el derecho internacional. Pues muy bien, yo por mi parte creo estar en desacuerdo con lo que han expuesto Isaac y Catherine por un motivo, y es que sí, uno podría decir que efectivamente los discursos de odio tienen efectos performativos, que los discursos de odio realmente reproducen y afianzan estructuras sociales de desigualdad o de opresión, pero creo que la regulación jurídica cierra una puerta importantísima y es la posibilidad de esas personas que, como habría dicho Caroline M., que son el objeto del odio, esas personas que son odiadas, resignifiquen el lenguaje del odio. A mí me gustaría poner un ejemplo muy claro y relacionado también con lo que menciona Isaac de la perspectiva de Catherine McKinnon. Catherine McKinnon dice que la pornografía, por ejemplo, afianza estructuras de desigualdad de género, que pone a la mujer en un lugar de subordinación, que ve a la mujer como un mero objeto de deseo y placer para el hombre. Pero a mí me gustaría traer a colación el caso de Bella Thorne, que es una exactriz de Disney que hace apenas un año dirigió una película porno en la que la mujer precisamente es la que domina al hombre. Esto es una clara resignificación porque digamos, los discursos de odio, como habría dicho Judith Butler, no son soberanos, no siempre producen el efecto que la persona que los emite quiere que produzcan. También pueden ser resignificados y ante ellos se puede ejercer cierta resistencia. Evidentemente que una mujer de 21 años en una industria tradicionalmente dominada por los hombres dirija una película pornográfica, ponga a la mujer en una situación de dominación y no de subordinación, abre espacios de resignificación y dice, ok, de pronto el porno en sus inicios nace como una institución patriarcal, pero ¿hasta qué punto podemos convertir esa institución patriarcal en algo en lo que la mujer también domina, en algo en lo que la mujer puede emanciparse? Estas discusiones a mí me parecen interesantísimas y creo que si reguláramos el discurso de odio y dijéramos, por ejemplo, en el caso de la pornografía sencillamente está prohibida, no tendríamos la posibilidad de que las propias mujeres se adueñen de la industria, se adueñen de ese lenguaje y digan, ok, ustedes nos quieren hacer daño, pero esto también es un arma de doble filo y nosotros nos vamos a apropiar de esto. Adicionalmente, concuerdo con Santiago en que la manera es los argumentos fuertes. En una sociedad liberal, en una sociedad democrática, cuyo pilar es la libertad de expresión, no podemos decir que un discurso es malo per se y a priori. Antes hay que dar una discusión de fondo, antes hay que decir por qué los discursos de odio están mal, antes hay que decirle a la gente que dice que los negros, por ejemplo, en el caso de la señora que agredió a Francia Márquez, son brutos o delincuentes o lo que sea, hay que decir, no, eso no es así por estos motivos y hay que contrarrestarlo con argumentos fuertes. Por esos motivos creo que la regulación jurídica debe ser descartada y no puede ser una manera de combatir los discursos de odio en nuestra sociedad. Pues bien, si bien... Pues dale, perdón. Sí. Vale, tranquilo. Si bien respondiendo a lo que decía Santiago sobre esa resignificación del lenguaje y cómo combatir el discurso de odio, ¿cómo presentarían o cómo sustentarían la defensa hacia un caso que se presentó en Alemania hace muy poco, que un atacante asesinó a 9 personas en 2 bares que eran usualmente frecuentados por inmigrantes turcos? Y es que al regresar a su casa mató a su madre y se suicidó. Y es que en la carta del suicidio, en su domicilio encontraron que tenía una ideología nazi. Este tipo de cosas, o sea, la regulación lo que quiere combatir es que el discurso de odio precisamente se convierta en algo más peligroso, que resulte en este tipo de discriminación y hasta literalmente asesinato a este tipo de minorías. O sea, ¿cómo explicarían la resignificación a partir de ese aspecto? Sí, yo creo que aquí Catherine presenta un punto muy interesante que son los efectos los sociales de los esquemas interpretativos, de los hábitos de percepción que se reproducen a través de estos discursos de odio y que por medio de su regulación se pueden tomar, como sociedad podemos alterar estos esquemas de interpretación y reducir los efectos que tienen dañinos dentro de nuestras sociedades. Creo que ahí en el ejemplo que presentó Gabriel, que presentaste Gabriel de Bella Thorne, es que el hábito de percepción, creo que hay una crítica a McKinnon que es profundamente relevante, es que no está criticando necesariamente una sexualidad de dominación, sino que sean las mujeres las dominadas. Siento que es necesario llevar a cabo por medio de la regulación de estos debates, de estos discursos de odio,
alterar un hábito de percepción y un esquema interpretativo del sexo como una actividad en la cual debe haber alguien que domina. Por medio entonces de una regulación jurídica, la prohibición de la pornografía daría lugar a discusiones acerca de qué estamos viviendo como sociedad a través del sexo. Y unos esfuerzos de cambios en estos esquemas de interpretación y en los hábitos de percepción tanto de nuestros propios cuerpos, sean masculinos, femeninos, intersexuales, y de la relación de nuestros cuerpos con los cuerpos de los demás. Pues a mí me gustaría responder muy particularmente a la objeción de Catherine, porque nos dice cómo explicar esa idea de la iterabilidad del lenguaje, de la resignificación y de la resistencia ante discursos de odio en un caso de homicidio. Pues yo creo que la respuesta es simple. El caso de homicidio no es un discurso de odio, es un delito que está tipificado porque hay una larga diferencia y un trecho muy grande entre pronunciar un discurso de odio, un discurso que puede resultar en algunos casos discriminatorio y que puede ser resignificado, a hablar de un asesinato. Yo creo que aquí debemos defender la libertad de expresión por un lado, abrir puertas de resistencia y resignificación por el otro, pero también hay que condenar los casos en los que no se trata de libertad de expresión, sino de crímenes de odio, que es una categoría totalmente distinta. Entonces yo creo que evidentemente en el caso del asesinato no podemos hablar de resignificación por el mero hecho de que el asesinato no es un discurso de odio, es un crimen reprochable y deleznable. Además de eso, es bastante probable que lo que Catherine está intentando demostrar es que, claro, hay una relación porque la persona que cometió el crimen de odio profesaba un discurso de odio en la medida en la que tenía una ideología nazi. Sin embargo, como ya veníamos por la misma línea en la que va hablando Gabriel, no hay una necesaria relación entre ese discurso de odio y el crimen de odio cometido por el asesino. Porque vean que alguien que asesina a otra u otras personas en razón, por ejemplo, a su identidad, no es alguien que sencillamente esté, por el simple hecho de que tenía un discurso de odio, está asesinando gente, sino que si ustedes se fijan bien, probablemente la mayor parte de personas que profesen discursos de odio no vayan a llevar esos discursos a la realidad, a llevarlos a la performatividad, a llevar el discurso de odio de esta persona por ser negra, es estúpida al, digamos, homicidio, porque es que la gente estúpida no merece ir con vida, y luego los negros tampoco, en esa lógica racista. Luego ahí hay que recalcar el carácter individual y deliberado, pero también transitivo y no tan performativo del hate speech o discurso de odio. Y la libertad de expresión que le permite a todas estas personas expresar su discurso para que luego puedan ser contraargumentados estos por medio de la fuerza de la prueba de quienes están en contra de estos discursos. Pues bien, estimados oyentes, esperamos que este podcast haya sido de su agrado. La idea aquí era simplemente darles un abrebocas a estas discusiones contemporáneas en torno a los fenómenos sociales y culturales de discurso de odio. Queríamos darles una perspectiva por encima de lo que han planteado algunos de los autores más importantes en las discusiones sobre este tema. Esperamos que el podcast les haya gustado, que el tema les haya interesado y que próximamente puedan seguir leyendo y seguir investigando acerca de estas interesantes discusiones. Ojalá volvamos a vernos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Listo.